Bien, queremos saludar nuevamente, creo que vi una que otra cara nueva, así que le damos la bienvenida de forma general, después ya veremos y hablaremos personalmente. Se me fue a avisarle a los niños que tienen que subir, pero ya se me adelantaron, así que bueno, ya están bien entrenados y bueno, eso es bueno, ya saben ellos. También queremos darle la bienvenida a la gente que está conectada a través de Facebook Live y sus plataformas, que la mediten, porque esto va a estar bastante interesante. Y queremos también orar por la palabra, por la prédica de hoy, a cargo del pastor Pablo Ávila. Así que invitamos, cerremos los ojitos y vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor, porque queremos aprender de tu palabra, queremos que nos guíes. Queremos también pedir por la palabra de hoy, la prédica a cargo de nuestro pastor Pablo Ávila, para que guíes en su palabra, que podamos aprender de él, que podamos, que tú pongas lo que tus palabras en la boca de él, que nos guíes, Señor, que guíes a nuestro pastor en toda la palabra que se va a dar hoy. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, adelante. Gracias, Christopher. ¿Qué necesito para estar en el cielo? Buena pregunta, ¿no? Pregunta indispensable para todos nosotros. Y si saliéramos a preguntar esto a la calle, lo más probable es que no tendríamos la respuesta correcta. A pesar de que es una pregunta básica del cristianismo, y aún con la sobreabundancia que hay de información por redes sociales, por medios, hasta la inteligencia artificial, usted le puede preguntar esto, y tal vez daría una respuesta mejor que la de muchos por ahí por la calle. Pero si estamos aquí, hermanos, es para aprender del Señor. Nuestro único deseo domingo a domingo y en las reuniones, por supuesto, de la semana, es que enseñemos de parte nuestra todo el consejo de Dios. Y de parte de usted, su obligación o responsabilidad al estar aquí o al escuchar a través de las redes sociales, es que podamos entender cada cosa que Dios quiere que entendamos de su palabra. Y por lo mismo, esta es una pregunta fundamental que lamentablemente por desidia, por desconocimiento, por ignorancia, la gente no la conoce, no conoce la respuesta. Y eso es esencial, no es esencial ni siquiera para esta vida, sino para la vida siguiente. Y yo se le voy a dar la respuesta, se la voy a sintetizar. Y parte de la respuesta es lo que veremos hoy día, la primera parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué necesito para estar en el cielo? Sencillamente es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo por medio de la gracia divina. Esa es la respuesta oficial o formal que quisiera que quedara. Pero hoy día vamos a hablar del arrepentimiento. Sabemos que es un concepto incluso también malentendido entre nosotros o por la gente. Y el versículo, porque solamente leeremos un versículo, avanzaremos un versículo del capítulo 16 de Mateo, nos va a llevar a reflexionar profundamente sobre este tema, el arrepentimiento. Así que vamos a leer juntos, abra su Biblia si la tiene ahí o si también proyectan el versículo para que leamos juntos el solo versículo que veremos hoy y analizaremos. Mateo 16, entonces, versículo 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Oremos un momento. Padre, estamos una vez más reunidos porque tú deseas, Señor, entregar todo tu conocimiento, toda, no solamente una información intelectual, sino a través de tu Espíritu Santo, conectarnos contigo, Señor.
y entender realmente qué deseas de nosotros, qué buscas en cada uno de nosotros. Queremos ser claros en la exposición de tu palabra, queremos ser fieles en lo que corresponde para que no se distorsione tu gran verdad y que cada una de estas palabras, en un versículo breve, Señor, pueda llegar a impactar profundamente la vida de cada uno de nosotros, en la cual me incluyo. Porque necesitamos una vez más tocar este punto, Señor, tan importante, tan imprescindible de entender qué es un arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento y sin fe, por la gracia tuya, no podríamos estar en el cielo. Y queremos, Señor, responder a ello y enseñarlo correctamente. Bendice tu palabra desde ya. Permite que los corazones, Señor, los oídos espirituales de mis hermanos estén abiertos, dispuestos a escuchar, Señor, todo lo que tú nos vas a decir a través de estas pocas palabras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos estado viendo, este capítulo 16 de Mateo ha sido muy revelador, tiene mucha enseñanza doctrinal. Es un capítulo clave, yo diría, en cierta manera, en la vida de Jesús. Cambia el curso o decide y muestra a sus discípulos la dirección que va a tomar su vida en los últimos meses probablemente de ministerio. Y es un capítulo que lo hemos ido desglosando, como usted ha visto, en manera pequeña, o sea, de trozos o fragmentos pequeños. Pero no por eso, porque hoy día tenemos un versículo que analizar, vamos a perder todo el contexto. Todo lo que está detrás de este versículo, por supuesto que nos sirve para entender bien lo que vamos a explicar. Y recuerde que geográficamente, partiendo por ahí, estábamos en un lugar que era fuera de Israel, que estábamos en la tierra de Cesarea de Filipo, un lugar que no era judío, donde lleva a sus discípulos para preguntarles inicialmente la gran pregunta de quién era él para ellos. Y obviamente comenzaron ellos con las explicaciones de lo que decía la gente, que era un profeta, que era tal vez otro Elías por ahí, pero hasta que les pregunta directamente, ¿quién para ustedes soy yo? Bueno, Pedro, adelantado y por revelación divina, dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y después de esa gran declaración que Jesús ratifica, ¿no es cierto?, comienza a darle también algunas indicaciones a Pedro y también para la iglesia, que ya analizamos en semanas pasadas. Pero después, ¿no es cierto?, de haber dado esas indicaciones, particularmente a Pedro, él les dice de una manera sorprendente, y es un poco lo que donde vamos a partir. Jesús les dice, miren, no quiero que le digan esta verdad a nadie, esto que le acabo de revelar. Estoy un poco parafraseando, pero usted tiene el capítulo ahí en sus manos para que lo lea. Él les dice, no quiero que comenten que yo soy el Cristo, sino todo lo contrario. A mí me espera ir a Jerusalén, padecer por los ancianos y morir y resucitar, les dice. Y yo quiero ponerme un poco en este parte del relato, de la historia que hemos leído, en los pies de los apóstoles, de los otros apóstoles, porque Pedro sabemos lo que le dijo. Cuando escuchó esa información, ¿no es cierto?, lo llevó hacia un lado, lo vimos el domingo pasado, y le dice, maestro, no quiera que eso te pase. Considérate a ti mismo, ¿cómo vas a morir? Y inmediatamente Jesús, claro, lo dice que es Satanás el que estaba en Pedro diciéndole esas cosas, que no ponga la mira en las cosas de los hombres, sino que tiene que poner las miras en las cosas de Dios. Una respuesta que aún más, podríamos decir, hace complejo entender por qué está diciendo Jesús lo que le está diciendo a sus apóstoles. Entonces, si nos ponemos en ese diálogo, en todo imaginemos un poco si retrocedemos en el tiempo y si tuviéramos la posibilidad de transportarnos a ese lugar y ponernos como otro apóstol escuchando todo este diálogo de Pedro y de Jesús, lo más seguro es que habríamos estado en un shock primero. Primero un shock porque se nos está revelando y se nos está diciendo verdaderamente que aquel maestro que yo sigo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ya con eso es de gran impacto para pensar qué hacer con ello. Y si seguidamente nos dicen no lo comenten a nadie y voy a ir a Jerusalén a morir y a resucitar, más descoloca una información así. Bueno, parece hasta contradictorio. Parece raro que si la gran revelación de que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, Jesús mismo les diga a sus discípulos, no comenten esto con nadie. Nos parece bastante inaudito y extraño. Y además que presente que va a tener que morir, que va a tener que ir a padecer de los ancianos, a morir y después resucitar.
¿A qué se refería? ¿Estaba siendo a lo mejor alegórico con eso? ¿Estaba siendo una metáfora? Como él usaba parábolas para explicarle a la gente las cosas, podrían haber pensado, bueno, esto a lo mejor no es en serio. Quizás qué pensamientos, pongámonos, le insisto, en los zapatos de ellos. Qué extraño lo que dice, ¿por qué dice eso? Después que no lo comentemos, o algunos habrán dicho, con lo que le dijo a Pedro, ni siquiera pregunto un poco más de lo que vamos a hacer, porque puede ser que también encuentre que yo tengo al diablo adentro, porque eso le había dicho a Pedro. O tal vez otro habría dicho, bueno, aunque no entienda la causa de Jesús, lo apoyaré porque dice que va a ir a Jerusalén a morir. Quizás qué cosas estaban ellos en su cabeza pensando, elucubrando acerca de por qué estas cosas. Pero bueno, y aquí vamos al versículo. Después de a lo mejor dejarlos pensar un rato, no lo sabemos, pero Jesús, que conoce, y lo que vimos el martes en los estudios, el concepto de que Dios es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas, de seguro conoció y estuvo entendiendo lo que ellos pensaban. Y por su omnisciencia y por su amor y por su calidad de Dios, de hablar la verdad, entonces Él les va a decir lo que acabamos de leer, este versículo, para aclarar y decirles cuál era la ruta, cuál era lo que Él pedía, cuál era el desafío que les iba a lanzar de ahí hacia adelante de sus vidas. Y comienza el versículo diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, sabiendo lo que les acabo de decir, que me espera, padecer, morir, resucitar, si alguno está pensando sobre esto y si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, continúa el resto del versículo. Pero vamos a partir por esta primera parte, este desafío que él hace y lanza. Y fíjese que no es la primera vez que Jesús hace cosas de este tipo. Jesús siempre fue un hombre honesto, verdadero, consecuente con lo que él hablaba. Nunca se desdijo, nunca trató de simular que no era su intención algo, sino que con toda verdad, con toda honestidad, él siempre fue con la palabra hacia adelante, con la ruta, la trazó, nunca trató de esconder lo que él era y lo que él iba a hacer. Y por eso tenemos que valorar a este gran maestro y a este Señor, porque nunca ha venido a nosotros. Y si hasta aquí el cristianismo le ha parecido a lo mejor hipócrita o falso, bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús nunca fue así. Él fue totalmente honesto, fue totalmente verdadero para decir lo que esperaba de nosotros en este caso. Y siempre lo ha sido. Y vamos a ver una cosa en paralelo que está registrado en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, abra su Biblia ahí si quiere, porque de manera muy similar vemos a Jesús diciendo un poco lo mismo, desafiando a las personas que lo oían. Ese es un capítulo largo, el capítulo 6, y ocurre en la ribera occidental del lago Galilea, en Capernaum. Después de haber multiplicado el pan y los peces, mucha gente empieza, por supuesto, a seguirlo. Pero Jesús, sabiendo que las personas no venían por el interés genuino de conocerlo, sino porque había multiplicado el pan y los peces y le había dado de comer, entonces Él comienza a decirle muchas cosas duras y directas y verdaderas. Entre ellas le dice que Él es el pan del cielo, ese es el verdadero pan que descendió del cielo, no el que les dio Moisés en el pasado, sino que Él era el verdadero pan y que debían comer de ese pan, de su pan, de Él mismo. Porque si no comían de Él, entonces no tendrían vida eterna. Y Él ratifica de alguna manera lo mismo que hemos estado viendo, que Él muestra su divinidad a través de, por ejemplo, pasajes como estos, en Juan 6. Él demuestra que no puede la existencia humana estar separado de Él. Un poco la revelación que leímos de Pedro, que dijo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, en Juan 6 lo dice de otra manera. Pero esa verdad que es sencilla, de que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, por supuesto, genera en las personas rechazo, no quieren oír la verdad. Y de hecho en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La gente ya estaba entendiendo que para seguir a Jesús no era por el interés de los milagros, no era por solamente comer y ser saciado, sino que había que conocerlo, y no solamente conocerlo, sino que unirse a Él, seguirlo a Él, tomar de Él, comer de Él. Y muchos, dice el versículo 66 del capítulo 6, que después de decirles esa verdad,
Muchos dicen que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Mucha gente que lo seguía por la verdad de quién era Jesús y lo que implicaba seguir a Jesús, muchos ya no quisieron seguir a Jesús. Y dice el versículo 67, entonces Jesús le dice a los mismos 12, a los 12 apóstoles, le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense, los discípulos, otros lo estaban abandonando. Dijeron, ya, esto es demasiado duro para nosotros. Y aún a los 12, a los más íntimos, a los que más conocieron sus milagros, también les dice lo mismo. ¿Acaso queréis ir vosotros también? Y esto debiese llamarnos la atención porque Jesús, insisto, no viene con una fantasía, no viene como un vendedor de pomadas, como decimos acá en Chile, un vendedor de ilusiones para ofrecernos algo que realmente es mentira o que no puede cumplir, sino que va con la verdad por delante y nos desafía si acaso queremos seguirlo verdaderamente. Y aún le dijo a sus propios discípulos, a esos 12, si acaso también querían irse. Bueno, Pedro, también tomando la palabra, da esta frase que es muy conocida también, que dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Por lo tanto, ya empezamos a entender que conocer a Dios no es solamente una revelación, sino que implica lo siguiente, que es seguirlo, que es no alejarse, no despegarse de Él. Bueno, sigamos con el texto que estamos analizando, porque hay un cierto paralelismo, como decía. Después de la revelación de que quién es Jesús implica entonces tener que seguirlo, y eso es lo que lo está desafiando. Y fíjese que normalmente nosotros estamos siempre siguiendo cosas, siempre estamos tratando de imitar a otros, eso es natural en el ser humano. Siempre hay líderes que se levantan, ¿no es cierto? Y en razón del trabajo, por ejemplo, usted tiene que hacer caso a su líder o a su jefe porque si no lo echan y es porque es así nomás. O cuando éramos niños, se recordará que aunque no nos gustaba, ¿no es cierto?, que el papá nos mandara, ¿qué teníamos que hacer? Obedecerle. Era sencillamente una necesidad. Pero aquí tenemos una relación diferente. Tenemos la relación de un maestro a un discípulo, de un, ¿no es cierto?, líder a sus seguidores, donde lo que nos está pidiendo es algo voluntario, es algo que debemos hacer por convencimiento. Y si no tenemos primero el convencimiento de quién es Jesús, difícilmente vamos a seguirlo o ir detrás de Él. Y eso es importante, que el líder o aquel que estamos siguiendo para seguirlo voluntariamente sea destacado, sea importante, nos convenza o le creamos a lo que Él está diciendo. Por eso que nunca va a ir el seguir o el arrepentirse y seguir a Cristo si usted no sabe quién es Él. Y particularmente es el mejor de los maestros, el mejor obviamente de los señores o líderes que pueden aparecer. Y bueno, ¿qué significa primeramente ir en pos de alguien? Bueno, más o menos tenemos la idea que es salirme de mi camino, dejar de andar por mi lado y seguir en obediencia los pasos de aquel que yo estoy siguiendo. Y eso, como les decía, ocurre. Realmente nosotros en la vida siempre estamos siguiendo a alguien. Podemos seguir, si tenemos una disciplina deportiva, al que me enseña la disciplina deportiva. Por un tiempo vamos a decidir, ¿no es cierto?, tomar curso con él, vamos a imitar sus movimientos, sus acciones para poder entonces mejorar y ser como este maestro. Lo mismo puede pasar en cualquier ámbito de vida. Si usted quiere estudiar, si usted quiere trabajar para lograr un objetivo, temporalmente vamos a seguir a ese hombre o a esa forma o a esa disciplina. Vamos a restringirnos de muchas cosas para lograrlo. Pero créame que lo que está planteando Cristo no es por un momento y no es una cosa que va a involucrar un tiempo en nuestra vida, sino por lo que leemos en el resto del versículo, el cambio, el seguir a Él, es una decisión que tomamos para el resto de nuestras vidas. La temporalidad de seguir a un maestro, qué sé yo, humano, que me enseña una disciplina deportiva, puede ser por una temporada. Pero lo que Jesús nos está pidiendo, con lo que está desafiando, es para siempre. Y este es el primer concepto del arrepentimiento que tenemos que tener. El arrepentimiento no es un rato, no es usted que se convierte por un verano en cristiano, sino que es la decisión más importante de la vida que tenemos que tomar. Porque si no lo vemos así, por supuesto que vamos a estar defraudados, porque vamos a pensar que vamos a necesitar a Cristo
por cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, cuando estoy padeciendo algo. Pero Jesús quiere que sigamos con Él y constantemente estemos detrás de sus pisadas. Es algo completo, es algo para siempre. Y el segundo elemento que nos muestra este versículo para complementar esta idea es que Él nos pide negarnos a sí mismo. Aquí viene la parte más difícil, porque seguir las pisadas, como le decía, por una temporada de alguien que me está enseñando una disciplina deportiva o de cualquier tipo, es fácil. Y de hecho lo hacemos porque sabemos que es por un tiempo. Pero Dios nos está diciendo seguir en pos de Él y a continuación negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa realmente negarse a sí mismo? Bueno, negarse a sí mismo es la idea de Cristo de que realmente usted se rinda, que usted no sea más el dueño de su vida, que usted nunca más tome decisiones solo o separados de Él. Negarse a sí mismo es saber que hay problemas o que hay cosas que le las va a desear. Negar no es cierto? No reconocer que hay tentaciones en la vida, que hay placeres que usted puede mirar, puede conocer, pero que tiene que evitarlos. Evitarlos porque está siguiendo las pisadas de Cristo. Y es una negación voluntaria, es una negación que implica que usted tome conciencia, por supuesto, en lo que está y de cambiar y no hacer decisiones locas y apresuradas, que lo hacemos todo el tiempo. El camino del Señor es un camino de santidad, por supuesto, que está involucrado, ¿no es cierto?, el hecho de dejar el pecado. Y como es nuestra naturaleza pecadora, el principal problema que tenemos, entonces va a siempre ser el estorbo para seguir a Cristo. Pero Cristo no nos está diciendo que no nos va a costar. Al contrario, nos está diciendo, tiene que negarse. Necesito que se niegue de ciertos placeres, de ciertas situaciones, porque tiene que seguirme a mí, quiere seguirme a mí. Es algo voluntario, es algo que lo hacemos con conciencia y algo que es necesario, porque si no nos estamos negando, entonces no nos estamos arrepintiendo, porque el concepto de arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de dirección y un cambio de mentalidad fundamentalmente. Que yo empiece a mirar las cosas con otros ojos, que yo empiece a pensar de otra manera. Yo sé que siempre está el tema del pasado, de las costumbres, de los hábitos viejos que generan que nosotros nos cueste cambiar, que nos cueste seguir a alguien, nos cueste ser cristianos en definitiva. Pero en este sentido tenemos que aprender de la palabra y hay un versículo que quiero mostrarles con respecto a esta necesidad de cambio que nos va a ilustrar, nos va a dar una cierta ayuda, porque Pedro, que no quería que Cristo fuera a morir, ya maduro, cambia su parecer y nos da un tips muy bueno para entender por qué tenemos que negarnos y por qué es importante este concepto. Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué significa eso? Baste ya todo lo que ya hizo con su vida. O sea, hay algo que podemos decir que el cristianismo hace, es un cambio de un antes y un después, hace un reseteo completo de su vida. Y Dios lo recibe tal cual como viene, con los pecados pasados, con todo lo que ha hecho, por supuesto. Pero no para seguir en ellos, sino para hacer un cambio, para hacer una negación de ahí en adelante. Y Pedro lo que nos está diciendo entonces, ya baste con el tiempo que hizo todas esas locuras, todas esas cosas, muchas de las cuales nos avergonzamos. Ya tomó su tiempo y ya tomó su libertad de hacer lo que le parecía. Pero ahora ya no, ya deje de andar en lascivias, dice, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de hacer un antes y un después. Incluso nos advierte que van a haber personas, a los gentiles y a otros, les va a parecer, dice, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en volver a hacer esos pecados. Van a haber críticas, si usted quiere realmente seguir a Cristo, van a haber críticas. Y tiene que tenerlo claro. La gente lo va a mirar y lo va a cuestionar y va a decir que es un fanático, que es un religioso, que se le lavaron el cerebro, etc. Hay muchas cosas que a lo mejor ya le han dicho. Porque negarse a sí mismo, negarse a naturalmente las pulsiones que hay en nuestro estado pecaminoso natural, a los deseos de la carne, va a ser raro. Podríamos decir hasta antinatural. Pero porque estoy siguiendo a Cristo, porque sé quién es Él, porque tengo que negarme a mí mismo, entonces debo evitar
esos pecados. Y van a haber gente que nos va a arruinar ese plan porque se va a reír de nosotros, nos va a molestar, les va a parecer cosa extraña que usted no corra en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hasta podían los cristianos ser golpeados. Aquí creo que no ha pasado nunca, pero pueden mofarse, reírse, decirle cosas y molestar en su deseo de seguir a Cristo, de cambiar, porque es así, porque para la gente no lo va a entender. Pero usted que sabe quién es Cristo y sabe lo que Él demanda, entonces se va a someter voluntariamente negándose. Así que tenemos que tener claro ese panorama, que negarse para rendir su vida a Cristo no va a ser fácil. No va a ser fácil. Van a estar esas voces del pasado, van a estar las voces de los que lo conocen y de las amistades tratando de hacerlo volver a tropezar. Pero si volvemos al texto, al versículo, al único versículo que estamos analizando, Jesús no se queda ahí, sino que agrega la parte más interesante y más difícil de asumir. Dice, el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero agrega, y tome su cruz y sígame. La cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, el significado de la cruz, por supuesto, que cambió desde que apareció Cristo en escena. Y realmente tenemos que mirar estas pequeñas partes del versículo que parece simple, pero que tiene un gran desafío, solamente esa pura parte de tomar la cruz y seguirlo. Porque si solamente es negarnos y seguir en pos de alguien, eso es lo que pide todo maestro o relación maestro-discípulo. Seguirlo, imitarlo, ser como Él. Pero Jesús no queda ahí, sino que va a la cruz y a seguirlo a la cruz. Y en ese entonces, en esos momentos, por supuesto que no había otra interpretación. Si alguien hablaba de la cruz, todos entendían en el Imperio Romano que la cruz era una tortura con resultado de muerte. No había otra lectura. Jesús lo que le está diciendo es que yo voy a morir de la cruz, y si quieren ser mis discípulos, quieren seguir en pos de mí, tienen que negarse, pero tienen que acompañarme a la cruz. Tienen que morir como yo voy a morir. Y esto no tendría que, en ese entonces, claro, los sorprendió, los dejó pensando, pero nosotros ya conocemos la historia y sabemos lo que viene. Pero igual es bueno que nosotros reflexionemos hoy día, 2000 años después, si realmente nosotros vemos la cruz como la vieron ellos, como lo vieron sus discípulos. Porque la cruz, y quiero hablarle un poquito de eso, la cruz realmente era aterradora. La cruz era el peor castigo que podría haber en ese entonces. La historia nos dice que no la crearon los romanos. Lo más probable es que en el imperio asirio, unos 700 años antes de Cristo, crearon la muerte por crucifixión y probablemente haya sido solamente un poste, un palo, una vertical donde amarraban o colgaban al criminal o al que tenía que ser sometido a esto, y ahí entonces moría después de golpearlo probablemente y después de ahogarse, porque de eso se moría, de una asfixia. El Imperio Romano, bueno, después pasa el imperio de Alejandro Magno y llega al Imperio Romano, y el Imperio Romano hace una modificación, le pone el famoso travesaño que se llama el patíbulum. El patíbulum era el travesaño que generalmente nos muestran las películas que tenía que cargar la persona para después, en ese mismo travesaño, ser amarrado, o por ahí creo que tenemos una imagen para que nos haga una impresión de lo que era. Teníamos que amarrar o clavar, y generalmente se clavaba no en las manos, como muestran a veces las películas, sino que más bien se atravesaba con clavos a la persona entre los dos huesitos que son, ¿no es cierto?, el cúbito y el radio, para darle mayor sostén, como se ve ahí. Y también a las personas se les clavaba los pies, pero de una manera también diferente a lo que a lo mejor han visto en películas, sino que se atravesaba el tarso, entre probablemente el astrágalo, el calcáneo, dos huesitos que hay ahí, y se ponía en esa posición, semiflectada, y se atravesaba por los dos lados, las dos caras, o juntas las piernas, los pies. ¿Y cuál era el propósito? Por supuesto, generar el pánico de ver ese espectáculo, porque las personas no morían inmediatamente, como usted se imaginará. El estar colgado, había deshidratación por el calor, había, ¿no es cierto?, hipovolemia, o bajaba, usted perdía sangre porque lo atravesaban con clavos, se deshidrataba, perdía sangre.
Y finalmente había un ejercicio agónico de mantener la respiración, porque el peso del cuerpo hacía que usted empiece a perder fuerza por la gravedad y finalmente tenía que asfixiarse. Esa era la forma de morir, ahogado. Y Cicerón, el político y filósofo romano, decía que la crucifixión era el castigo más cruel y aterrador que existía. Y de hecho, ningún romano, ningún ciudadano romano podía morir crucificado, porque era demasiado espantoso. Y era un espectáculo público, que como bien recordaremos, llevaban al condenado con su patíbulum, cruzando tal vez la ciudad, donde en el periodo de traslado era insultado, era afrentado, era golpeado incluso. Algunos le ofrecían algo, hasta que finalmente era amarrado o clavado para finalmente morir. Ahora, ¿qué deben haber pensado sus discípulos cuando escucharon? Tienen que seguirme, vamos bien hasta ahí, negarse a sí mismos, vamos bien, pero tiene que tomar una cruz y seguirme. ¿Qué cree que pensaron ellos? Pensaron que era una alegoría, que algo está chisteando, esto es un chiste, ¿no es cierto? No, ellos sabían la gravedad de la crucifixión, habían visto gente, judíos morir crucificados. En la rebelión de los macabeos, un poco históricamente atrás, habían muerto miles de judíos por esas rebeliones. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente lo que significaba cargar una cruz e ir a la muerte. Y por eso tenemos que entender que este desafío del arrepentimiento y de seguir a Cristo es serio. Es algo para valientes y para verdaderos interesados. Esto no puede ser tomado a la ligera, porque no hay otra forma de ver el cristianismo sino bajo los ojos y el prisma de Jesús, de cómo Él presentó las cosas, con la honestidad que dejó claro que lo que necesitaba de nosotros era eso. Hoy día no hay crucifixión, por supuesto, pero requiere lo mismo, requiere los mismos conceptos. Y veamos qué significaba eso. El arrepentimiento cristiano expresado en la cruz, ¿qué significa? Bueno, primero le decía, ya no es una temporada, el cristianismo no es para un rato. No había nadie que tomara una cruz y a mitad de trayecto dijera, ¿sabe qué? Ya no la quiero seguir tomando, ya no quiero llevar este patíbulo, este travesaño, me olvido, me voy. No existía esa posibilidad. El que cargaba la cruz seguro iba a morir, seguro iba a ser clavado. Era seguro su final. Entonces, si hacemos la comparación, usted tiene que tomar la cruz de Cristo para siempre en su vida. Para siempre. Segundo elemento que nos muestra la cruz, bueno, como le decía, hay un periodo doloroso, visto por las personas con lástima en algunos casos, o agredido, el criminal, por su crimen en el trayecto hacia la cruz. Y ahí volvemos a lo que Pedro nos decía, de que a lo mejor se van a reír de nosotros. Se van a mofar. A las personas a veces les tiraban cosas. Recuerde con Cristo, cómo se reían de Él cuando ya estaba clavado. Este no salvó a otros y no puede salvarse. ¿Por qué no te descuelgas de la cruz si eres el Hijo de Dios? Lo afrentaron. Entonces, si al maestro le dijeron cosas, ¿cree que a nosotros no? ¿Cree que nosotros vamos a pasar por esta vida colados? Claro, si andamos con un secretismo y que nadie sabe lo que somos, por supuesto, que nadie nos va a decir nada. Pero si usted hace cambios en su vida, que van en la dirección de Cristo, si usted sigue sus pasos y se niega a sí mismo, eso se tiene que notar. Y si carga la cruz con mayor razón, va a ser evidente para todos que va en otra dirección. Entonces los van a insultar, va a ser despreciado, va a haber escarnio público, porque de eso se trataba esta crucifixión. Y tercer elemento, bueno, el crucificado se asfixiaba, se ahogaba. Se moría lentamente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos específicamente con nuestro pecado. Que lo ahoguemos, que lo asfixiemos. Usted no puede vivir como un cristiano si no muere su pecado, si no lo saca de su vida. Siempre estamos ahí transando, es que sí, es que mañana, es que el arrepentimiento es eso, es un cambio de dirección completo de su vida. Y si lo asociamos a este concepto de la cruz, entonces usted tiene que asfixiarse, tiene que rendirse, no seguir peleando, porque lo que hacían las personas en la cruz era que se levantaban un poquito, a pesar de estar crucificados y a pesar de estar apernados o clavados en el poste, ellos se levantaban un poquito para volver a respirar y ahí durar otro poco.
y se cansaban y volvían a levantarse y respiraban otro poco. Ese juego que llevaba a la asfixia, que a veces tomaba, habían personas que en semanas, después de semanas, se morían. Era la agonía, era lo terrible, era lo que nadie quería pasar. Entonces nosotros, ¿por qué luchamos y no sacamos el pecado y no morimos luego? No morimos luego al pecado. Tenemos que hacerlo, porque ese es el camino de la cruz. Eso es lo que el Señor está enseñando como arrepentimiento genuino y verdadero completo. Entonces es difícil, sí, estamos claros que es difícil, pero Él no nos está mintiendo y no nos está dando otra idea del cristianismo. Ahora, si lo estamos haciendo, mire, quiero citar al apóstol Pablo, que increíblemente él no estaba en ese día. El apóstol Pablo comenzó a seguir a Cristo después de que Cristo murió y resucitó y se le apareció en el camino a Damasco. Pero en Gálatas 2:20, él nos da esta misma gran verdad dicho en sus propias palabras. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en su cuerpo, en su vida natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es arrepentimiento. Eso es entender lo que Cristo está pidiendo. Me tengo que crucificar con Él. Tengo que morir a mis deseos. Tengo que dejar que esas cosas se agoten, se asfixien. Y solamente lo que vivo, solamente lo que sigo viviendo es en la fe. Es por la fe. Es haciendo la voluntad de Dios. Y es un desafío difícil. Es un desafío que nadie quiere hacer. Hoy día vivimos en un mundo light, un mundo liviano que nada queremos que cueste. No queremos sacar el título sin estudiar. Queremos sacar un físico con pastillas y no con el esfuerzo físico de ir al gimnasio o lo que sea. Todo está simplificado. Los beneficios sociales, etc. Bueno, lo que quiera poner de ejemplo. Pero el camino cristiano es duro, es difícil, es una cruz. Es una cruz. Y cada uno de los apóstoles lo entendió y empezó a seguir a Cristo de manera correcta. Cristo, ¿no es cierto?, es el ejemplo perfecto de un maestro que realmente enseña con el ejemplo. Y, por supuesto, Él nos da un ejemplo por amor. Y si usted va a seguir a Cristo es por amor, como lo dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces también hay algo importante, que esto no lo hacemos sencillamente por lograr, como lo haría un atleta, una mejor condición física, sino porque amamos a Dios. Y la medida de nuestro amor por Dios significa cuánto lo estoy siguiendo, cuánto me estoy muriendo a mí mismo. Y hay una tercera cosa que el pasaje nos dice, que es la parte buena tal vez de esto, de la cruz. Porque Jesús anuncia que va a morir, que va a padecer de los ancianos, ¿no? Va a morir, pero dice que va a resucitar. Por lo tanto, la cruz, y este es el significado más hermoso, y por eso mucha gente lleva colgada una cruz. Claro, quiere asimilar a Cristo, pero también queremos resucitar como Él resucitó. Porque solamente muriendo uno puede resucitar. Y Jesús entonces promete que aquellos que creen en Él, que entregan su vida, que siguen sus pisadas, entonces también estarán con Él en el cielo. Y nosotros estábamos hablando, la pregunta inicial, ¿qué necesito para ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Acá está la respuesta, ¿cómo ir al cielo? Pero si yo de verdad amo al Señor, tengo que tomar este elemento difícil, pero claramente voy a tener la gloria del cielo también y voy a estar como mi maestro para siempre. Jesús dice en Juan 14:3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, la cruz es difícil, es terrible. Es sacrificio, pero tiene una gran ventaja final,
que es estar donde está su Maestro. Si usted ama a su Maestro, si usted quiere a Jesús, quiere estar con Él, entonces debiésemos anhelar todo lo que Él pidió que siguiéramos para estar con Él en el cielo. Finalmente, hermanos, este es el desafío lanzado por Jesús. No es mío, no es mi idea, como siempre lo decimos. Y es para cualquiera que quiera ser su discípulo. Y creo que con esto hemos entendido correctamente lo que es arrepentimiento, lo que es el concepto bíblico del arrepentimiento. Porque si usted pensaba que la vida cristiana era venir los domingos, escuchar el sermón, cantar unas cancioncitas y seguir con su vida tal cual como está, eso no es cristianismo. Eso no es verdad, eso es una ficción. Pero el arrepentimiento es parte de la vida cristiana, es esencial. Y no es que una vez me arrepentí y cambié y empecé ahora a venir a la iglesia. El cristianismo es una vida de arrepentimiento. Es constantemente estar cambiando, es constantemente imitar a Jesús, es constantemente volver al camino que Él traza. Porque a veces, como le digo, por una temporada creemos que somos cristianos, pero esto es para siempre, es de aquí en adelante y eso tenemos que preguntarnos. Si esta oferta que Jesús hace la estoy tomando en serio. Si de verdad quiero ser cristiano, no va Jesús con esta idea mentirosa de una vida maravillosa para usted, no le está diciendo eso la palabra. Es una vida difícil de sacrificio, de renuncia, de postergación, de esperar insultos o molestias de otras personas. Pero tiene que preguntarse si acaso está caminando con Jesús. Porque no puede caminar con Jesús y caminar en el pecado. Son cosas contrapuestas. No es el mismo camino. ¿Está caminando con Él? ¿Estamos en guerra contra el pecado? ¿Se está negando usted? Porque las tentaciones van a seguir estando. Eso es lo que le digo. La negación no es estar dormido o inconsciente de las tentaciones. Las va a seguir sintiendo, van a seguir los deseos. Pero usted tiene que negarse y eso es voluntario. Estamos muriendo, como lo ilustrábamos en la cruz, estamos dejando asfixiar ese pecado que está en nosotros. Estamos haciendo esfuerzos para dejar de pecar. Nos sentimos crucificados juntamente con Cristo. Porque hay personas que quieren eso por un rato, pero después se quieren como descolgar de la cruz. Y eso tampoco se puede. No se puede. Este es un proceso completo. Nadie en el camino se arrepentía. Nadie en el camino dejaba de cargar el patíbulo y morir en la cruz. Esto es para siempre y es definitivo. Y si ya estamos en esto, entonces tenemos que seguir, tenemos que avanzar a pesar de todas estas dificultades. Entonces esto es, pero hay una ventaja y lo decía, es también estar en el cielo con Él, es la gloria del futuro que también tenemos que recibir y es parte de este paquete completo que es ser cristiano. Hay un misionero llamado Jim Elliot, un misionero que murió en misiones en Ecuador. Y traje una frase de él que es hermosa porque representa bastante bien todo este concepto. Para cerrar, quiero que la medite porque lo vamos a ver un poco la próxima semana, su vida con respecto a esto. Jim Elliot murió tratando de evangelizar a un grupo, ¿no es cierto?, de nativos en Ecuador. Y él dice, no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Se lo repito, no es necio aquel que da lo que no puede retener. Nosotros no podemos retener nuestra vida. No podemos, no es nuestra vida, la verdad. Entonces, si usted entrega su vida para seguir a Cristo, eso no es necio. ¿Por qué? Porque está ganando algo que no puede perder. ¿Qué es lo que no podemos perder? Es la vida eterna. No la vamos a perder jamás. Pero requerimos y necesitamos obedecer a la palabra para seguir nuestra vida por el camino del Señor. Eso es lo que Cristo nos está mostrando. Ahora necesitamos tomarlo en serio, pensarlo profundamente y efectivamente seguir este caminar juntos. Dios nos ayude. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, tener un Dios tan verdadero, tan honesto, tan directo, Señor, en decir y advertir lo que espera, Señor, nuestras vidas. Señor, te agradezco por todo lo que tú, Señor, estás produciendo en la vida de cada uno de nosotros. Volver a alinearnos contigo, volver a arrepentirnos, Señor, y a pedir perdón porque dejamos de lado tus pasos, Señor, porque queremos
ser los dueños de nuestra propia vida. Y una vez más, Señor, tú vienes con tu palabra a impactarnos, a decirnos, no, no es por ahí, no es eso lo que yo necesito que te niegues, que tomes tu cruz, que me sigas. Bendita palabra que nos muestra, Señor, lo que tú deseas y lo que tenemos que hacer. Yo te pido, no solamente por el entendimiento intelectual, Señor, de las cosas que acá explicamos, sino por el entendimiento espiritual, Señor, y personal que cada uno tiene que hacer en base a lo que hablamos, Señor. Remece nuestras vidas, cámbianos y hace, Señor, de esta iglesia y de cada uno de los que está acá, verdaderos seguidores tuyos. Y lo hacemos, Señor, confiados que tu Espíritu Santo nos va a alentar, nos va a guiar, porque Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. En el nombre de Jesús y gracias a sus méritos. Amén. Amén. Vamos a cantar para meditar en la palabra. Puede ponerse de pie, mi hermano, cantar juntos al Señor y pedirle a Él que nos muestre su gloria, que nos muestre a Cristo, que prepare nuestro corazón para recibir de Él, que prepare nuestro corazón para recibir su palabra, recibir su evangelio y dar todo aquello que nos cueste, todo aquello que nos frene en el conocimiento pleno de Dios. Quisiera que cantara, nos ayude a cantar esta alabanza con un corazón deseoso, con un corazón sensible, con un corazón abierto a su voz, a su voluntad. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir
palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Adoramos, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios. Puede tomar asiento un momento. En esta misma reflexión vamos a pasar adelante para la ofrenda. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca